¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. En esta oportunidad tenemos por enésima vez como invitado al presidente de la Cámara de Comercio, Donaldo González. Gracias, Donaldo, por estar con nosotros y por dedicarse el tiempo a nuestro programa. Bien. Buenas noches a los televidentes y agradecer nuevamente la invitación por enésima vez, se la agradezco. Y también saludo a la señorita Daniela, que no tenía la oportunidad de conocerla personalmente, la he visto bastante por televisión, y al señor Ricardo, y a usted, pues, señor director. O sea, usted tiene que dirigir porque los saludo a todos. Gracias. Daniela Soto Cuadra, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Feliz de estar aquí acompañándolos nuevamente en otra emisión de Entretenedores. Y feliz con un nuevo invitado. Como dice, no nos conocíamos todavía, así que un gusto. Gracias. Ricardo Ortiz, que anda llegando siempre atrasado. A la hora, aquí estoy. A la hora se sentó, pero ¿a qué hora llegó? Muy buenas noches, estimados televidentes, y nuevamente acá en este espacio que nos permite conversar y a veces un tanto colocar algunos temas interesantes para que la gente tome conocimiento de aquellas oscuridades que existen en la vida. Presidente de la Cámara de Comercio, ¿qué le pareció los biombos que se colocaron en 21 de mayo para evitar que se llene de ambulantes? Mire, lo encuentro una medida muy correcta. Yo fui invitado por el general de Carabineros, don Iván Monge, al lanzamiento de la campaña Una Navidad Segura. Y encontré muy bien, digamos, de haber estado recorriendo 21 de mayo con Carabineros y una cantidad bastante de la presencia de Carabineros, junto con el representante presidencial y también la municipalidad, en poder descongestionar del comercio ambulante, que ya se habían tomado todas las calles prácticamente. Y ahora que viene este mes de diciembre, aún es peor, se acentúa mucho más. Yo lo encuentro bien, no sé si llamarle biombo o no, pero es un cierre para que los ambulantes no puedan ingresar, y de ingresar van a ser mucho menos. Y yo en eso a Carabineros creo que cumple un papel muy importante, y la gente se acercaba al general Monge a darle los agradecimientos. Y es bueno que un general de Carabineros esté compartiendo junto con el mundo civil. Daniela, ¿usted ha ido a 21? Sí, hoy justamente estuve paseando ahí en 21 y me sentí rara. ¿Pudo caminar? Pude caminar y no me sentí observada. Fue así maravilloso, una sensación de libertad, como tranquilidad. Pero fue raro, como que ya no era 21 de mayo. Se acostumbra uno. Uno se acostumbra, pero sí, en realidad es una medida que no es mala. El problema es que es momentánea. ¿Qué va a pasar después de las fiestas? El día de... Claro, y ese es el gran problema. Eso tiene un financiamiento, que la reunión que tuvimos con Seguridad Pública el primer lunes de cada mes, este lunes, antes de ayer, y el financiamiento es solamente por el puro mes de diciembre, donde hay contratado 42 guardias, aparte de esto, y va también otro tipo de personas que van a estar vigilando el cumplimiento. Han aumentado la municipalidad también la cantidad de inspectores municipales, que eso es importante. Y ha hecho un buen trabajo la señorita de Seguridad Pública, Georgette, creo que se llama Georgette. Y ella ha estado muy preocupada de todo esto. Y no solamente 21 de mayo, también está Velázquez, vemos todo el casco antiguo. También hay un bus de Carabineros, un bus que está en Velázquez, viendo también el asunto de comercio. El asunto que este comercio ambulante, en su gran mayoría, y las autoridades discrepan con eso, de que son extranjeros. Y no quieren reconocer eso, que en su mayoría son extranjeros, y ya hay mucha venta de comida, de cosas que nosotros no lo veíamos, eso nunca lo habíamos visto. Antes nos sorprendíamos que en Tacna vendieran comida en la calle. Ahora estaba acá, en pleno centro de la ciudad, vendiendo comida por diferentes sectores. Yo creo que eso ya en todo el país se ha estado atacando con fuerza, porque el comercio ambulante no son gente que no tienen permiso, sino que también se cobija en ello cierto grado de delincuencia,
piratería, ¿cierto? Falsificación, y gente honesta que en realidad necesita trabajar, pero hay que buscarle los lugares donde ellos puedan vender sus productos, porque el comercio formal trabaja con toda su documentación, sus patentes, paga sus impuestos, y todos tenemos derecho a trabajar, es cierto, pero cumpliendo con todas las leyes. Cuando usted menciona extranjero, ¿está hablando de los migrantes? Sí, exactamente, de los migrantes, que se ha acentuado mucho. Yo creo que está muy irregular. Nosotros estamos... mire, es una cantidad, no solamente la Cámara de Comercio, de Turismo y todo, hemos pedido infinidad de oportunidades, ¿cierto? Un estado de emergencia constitucional. Porque es la única forma, y que se militarice nuestra frontera de alguna forma. Tiene que... ¿por qué no sacamos nada con controlar Chacayuta? Si por el lado están ingresando cualquier cantidad de extranjeros, y la policía peruana pondrá toda la capacidad de poder devolverlo, cosas así, pero no, tampoco dará abasto en devolverlo. Y está entrando demasiado, y nosotros lo que estamos importando es miseria, y no estamos importando. Imagínense, esta gente, ¿qué viene a hacer a Arica? Si no le van a dar trabajo, vienen con niños, y es la obligación del Estado chileno esos niños poderlos rescatar de alguna forma. No lo puede dejar desamparado por leyes internacionales. Y bueno, y Chile está mucho mejor que otros países, pero nosotros debemos preocuparnos de nuestra gente que tenemos aquí en la casa, que la tenemos bien desordenada. Bastante. Y no podemos darnos el lujo de recibir tantos extranjeros, y sobre todo que han tenido un comportamiento muy irracional, delictivo, que ha aumentado nuestra delincuencia en nuestras ciudades, en todo el país, y con mucha agresividad. No se trata de echarle la culpa solamente a ellos, pero nuestra delincuencia aquí nacional, llamémoslo así de esta forma, han aprendido mucho han aprendido de ellos. Bueno, está claro, están los videos circulando en redes sociales de cómo están armados y circulan por las calles. Ahora, ¿no será que al gobierno no le conviene reconocer que este comercio ilegal primero está compuesto por extranjeros y lo otro sacarlos realmente a las calles, porque eso beneficia un poco ver la tasa de empleo y desempleo? Recordemos que el comercio ambulante lo toman también como un empleo dentro del marco ocasional, dentro del marco de las mediciones que se hacen. Ahora, también encuentro yo que falta un poquitito de coordinación entre el Servicio de Salud, el Servicio de Impuestos Internos y las autoridades respecto a la fiscalización de este comercio ambulante, sobre todo con las ventas de comida. ¿No han hecho reuniones de coordinación al respecto? Sí, se ha hecho. Mire, hay una resolución de la Corte Suprema que tiene que haberse cumplido a todos los servicios públicos, que lo hizo este sector de Velázquez, ¿cierto? Y ellos tienen que cumplir con todas las normativas. Para impuestos, yo he conversado con el sector de impuestos internos, y dice que es muy difícil porque dan direcciones que en realidad no existen, y es muy difícil controlarlo. Claro, la única forma es ser más drástico y requisar esa mercadería. Ahora, tiene que ver que muchos detrás, y esto es verdad, muchos detrás de estas ventas, que usted ve zapatillas, ve como 20 vendiendo la misma zapatilla del mismo tipo. Es porque alguien los surte a ellos. Por supuesto, sí, claro. Hay un mayorista que le está entregando mercadería a ellos, está perjudicando al comercio formal. Camionetas con mercadería que vienen de Iquique, que no pagan impuestos, ¿cierto? Sacan de zona franca, y no pueden, el comercio formal no puede competir con ellos. Y también ahí se camufla y le pasa a los extranjeros, como sucede en Santiago, uno ve cuadras enteras con zapatillas o con buzo, por decir un ejemplo. Yo creo que tiene que combatirse y con dureza, darle más atribuciones a Carabineros. Eso es importantísimo. Claro, porque a Carabineros prácticamente se le ha perdido el respeto. Imagínate, estaba leyendo que estos delincuentes que golpearon a Carabineros en Puerto Montt estaban libres, y ahora los golpearon. Y el presidente dijo que los expulsaran. Y los tribunales, ¿cierto?, con un recurso de protección, no pudieron expulsarlo. No. Y hoy día estaban presos nuevamente porque le han pillado con drogas y con armas, y son extranjeros. Y mire, uno no es que tenga nada, y hablemos de los extranjeros que tenemos, que son los venezolanos, ¿cierto?, más que los colombianos. El caso que está latente en estos momentos de los médicos. 29 médicos
colombianos dando licencias médicas falsas. Entonces se pierde la credibilidad en el sistema y lo van dejando totalmente desfinanciado y se pierde la credibilidad también en los médicos en general. Es terrible lo que está pasando en esa forma. Te hago una consulta, o por lo menos, esto tiene un problema más profundo. Primero, que las leyes, y yo discrepo totalmente de las autoridades que dicen que hay que traer las Fuerzas Armadas, porque no tienen ninguna posibilidad de resolver nada. Y no es que ellos no quieran, sino que las leyes que hoy día existen protegen a la persona que ingresa al país. Así de simple. El hombre puso un pie en la frontera e inmediatamente las leyes que tenemos nosotros lo protegen. Porque el hombre va donde el carabinero, dice, mire, yo estoy entrando aquí, hay todo un proceso burocrático y el hombre autodenuncia y se lava las manos. Y se lava las manos, y el hombre está acá. Primer problema. Segundo problema, esa persona no entra con trabajo. Y entra él, la señora, 2 niños y a veces hasta la abuela. Mi pregunta es, si uno sabe esa situación, ¿de qué va a vivir esa gente? O sea, al otro día tiene que alimentarse. Puede que tenga algunos pesitos que le han quedado, pero a la semana siguiente no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, ¿cuál es el panorama que él tiene? Es vender los famosos parchecuritas, dulce, que realmente no sirven para absolutamente nada, y entra al mundo del negocio ese clandestino, que también tiene además otras implicancias. ¿Quién les vende? ¿Vende con factura? No, porque la persona es NN, no tiene ningún documento, ni siquiera de identificación. Por lo tanto, impuestos internos, que se sabe, porque no voy a ser el único que en este país sepa esta situación, ni en Arica, sabe que hay una profunda evasión tributaria. Está ahí. Y estamos llorando porque no ingresa plata. Bueno, pero si está botado el dinero. Tercero, el hombre llega, ¿no es cierto?, con necesidad de alimentarse, ya entró ya, y quiere sobrevivir, y por lo tanto se convierte en ambulante. Si uno saca de 21 de mayo, qué bueno, que todos podamos pasar, pero ese hombre, ¿dónde va a alimentarse? Tiene 2 posibilidades más: buscarse en otras calles, o los delincuentes que están esperando, ¿no es cierto?, gente para que les ayude a robar y hacer toda su fechoría. Está el campo fértil, pues tiene un número indeterminado pero bastante grande de gente que anda buscando trabajo, no tiene trabajo, lo botan de las actividades estas comerciales furtivas. Me dedico a robarlo, lo que sea. Entonces, ¿y quién está pasando colado acá? 2 entidades: el gobierno, que está dedicado a otras cosas, y los señores diputados y senadores, que también están dedicados, ¿no es cierto?, a ser presidente de alguna comisión, y ahí están trabajando, o esperando, ¿no es cierto?, el número de participantes en la próxima elección de los convencionales. En eso se la llevan ellos. Mientras tanto, tenemos un problema gordo. El propio senador Insulza dijo que cercano al 1.000.000 de personas de afuera van a entrar a Chile. Sí. Ya tenemos 1.200.000, 2 millones. Entonces, el problema no es sacarlo de 21 de mayo, es resolver en su totalidad. Para los efectos que no entren, cambiemos las leyes. Yo me gustaría aclarar una cosa. Renunciar al Tratado de San José de Costa Rica. Se está diciendo aquí como que ingresan como blancas palomas y aquí se vuelven delincuentes. No, los que ingresan son delincuentes, han sido delincuentes siempre. Y que ingresan con los dineros que les entregó Maduro. Se dice comprobado que Maduro, presidente de Venezuela, soltó a los reos de las cárceles y los mandó para Chile. Así de simple. Ustedes pasen por Sudamérica, lleguen a Chile y ya nos ofrecieron abrirle las puertas, porque hubo un presidente que le ofreció abrirle las puertas. Hablemos con nombre y apellido: Sebastián Piñera, porque hay que ver que él ha sido gran culpable de todo lo que de lo que no ha estado sucediendo él. Claro, y él fue el que y fue muy blando. Yo soy partidario de que hay que sacar las Fuerzas Armadas
¿cierto? Esto a limpiarlo de alguna forma, y con Pero sí, dureza, pero y si con no- dureza. no y puede, con dureza. hombre, no importa puede. que cambien de alguna forma. Las leyes, tú tienes que llamar a tu diputado, a tu senador y la Cámara de Comercio sabe que más son tenemos este diputados problema. suyos y senador suyo, que usted es muy amigo de ellos. Sí, pero muy uno tiene amigo, que entonces, señalarle. llamar, verle que en realidad no están cumpliendo la tarea Claro. que corresponde. Nosotros no sacamos nada muchas veces, produce un cansancio ya de que estemos siempre tocando los mismos temas, y cada vez esto va en aumento. La delincuencia ya pasó todos los límites. Mire, el sábado me robaron mi vehículo de la puerta de mi casa. Claro, y yo vi la aprobación 21 de mayo, imagínense, y de ahí de la puerta de mi casa a las 7:23 minutos, según viendo ahí el asunto de... ¿Las cámaras? Claro, la cámara, ese ya... y si lo vio... No, ya hace 10 días que se lo robaron. ¿Se puede aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en este caso? Se podría aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, ningún problema, pero el tema es contra quién nos resulta el responsable. O sea, yo creo que a lo mejor sería mucho más eficiente si juntamos un grupo de ciudadanos que se vean vulnerados y simplemente demandar al Estado por falta de servicio. El Estado es quien nos tiene que garantizar la seguridad y no lo está haciendo. El Estado es quien nos tiene que garantizar un servicio y permitirnos a nosotros transitar con libertad en las calles, cosa que ninguno de nosotros lo está haciendo. Si nosotros vemos lo mismo del comercio, la feria dominical antes estaba abierta hasta las 10, 11 de la noche y ahora son las 7:30 y ya los puestos se están saliendo porque tienen miedo a que los asalten y que les roben. Lo mismo ocurre con la feria que se pone en linderos, que es gente que sí paga sus patentes, que sí tiene sus permisos para poder ponerse en esos puestos. Yo creo que aquí hay una falta de coordinación primero entre todos los servicios, hacer una reunión completa con todos los servicios involucrados, porque generalmente se hacen por una parte el municipio, después se junta Carabineros y después se junta, pero siempre falta alguien. Y esta cuestión funciona en base a todo el aparataje estatal, eso es lo primero. Y segundo, soy de la idea que más allá de sacar las Fuerzas Armadas, porque efectivamente, como dice Ricardo, mayor eficacia en materia práctica no va a tener, porque el personal, aunque pusieran más, no dan abasto con la cantidad de migración que hay. En frontera, aquí por eso, de la frontera, por no eso, en la ciudad. no, por eso, en el cuidado de la frontera no da abasto, por algo existían en la frontera las minas antipersonales. Si no estaban, porque sí. Las minas antipersonales estaban justamente para resguardar la frontera, porque nuestra frontera es demasiado extensa. Cuando se quisieron sumar estos tratados internacionales que decían que hay que eliminar las minas antipersonales, que van contra los derechos humanos, de acuerdo, está bien, se entiende el lado humano, pero se suponía que estábamos ante una civilización que entendía que para entrar tenía que seguir los cursos normales, y eso es lo que no se está haciendo. Por lo tanto, si yo en mi casa, para que no entre un ladrón, tengo que poner rejas en las ventanas, arriesgándome que si tengo un incendio a veces no tengo a dónde salir, lo mismo tiene que pasar en las fronteras de un país. El Estado se tiene que hacer cargo. Y en este momento lo único que se ve más eficiente, aunque suene inhumano, aunque suene dictatorial, aunque suene a gobierno militar, lo que digan, son las minas antipersonales. No hay nada en el mundo que haya dado mejor resultado que ese. Y eso no quiere decir que no se tengan fronteras abiertas. Y yo creo que ahí es donde a la autoridad le falta un poquitito entender que cuando uno dice que hay que regular la migración y que no se quieren migrantes ilegales, no es decir yo no quiero migrantes. Porque ¿qué pasa? La mayoría de los políticos se agarran y dicen, no, es que usted si no quiere migrantes y está alegando, usted está violando un derecho humano. No, señor. Yo no estoy diciendo que no vengan migrantes, yo lo que estoy diciendo es que los migrantes que vengan ingresen por donde corresponde, con los antecedentes que correspondan, y nosotros como país tener un registro de quién va a hacer uso de los recursos públicos que tenemos que destinar para esos migrantes. Si ese es el asunto. Me pasa a mí en un caso personal, y lo digo, una vez lo dije también, tengo a mi hijo menor de 4 años. Mi hijo menor estudia en Tacna, porque aquí en Chile, en Arica, no encontré matrícula en ningún jardín infantil porque estaban destinados a migrantes. Y mi hijo en este momento es migrante en Perú para estar en el jardín infantil. Así de simple. Y así nos pasa mucho. Ahora hay que perder un poquito, mire, hay que también aclarar una cosa, que si nosotros vamos resumiendo, la preocupación mayor de la población es la delincuencia. Claro. Es la delincuencia porque en pleno 21 de mayo a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, parece que fueron las 2, 3 de la mañana. Si no se puede estar en la calle. ¿Y qué quiere la autoridad ahora? Que hacer que circule mayor cantidad de gente, más compradores, que tenga abierta a las 9, 10 de la noche. Va a ser difícil nuevamente porque no hay locomoción también. La locomoción colectiva ya no pasa a esas horas. Porque tampoco se atreve. Y la otra preocupación mayor, que está por el mismo tema también, es la inflación en los productos. Ya ayer se dijo el IPC y fue altísimo. Pero no cambiemos de tema, ya vamos a tener tiempo para verlo. Me encanta la economía, me gusta la economía. Vamos a hablar de economía también. Vamos a hablar de la economía, pero lo más importante es la seguridad. La seguridad. Y la seguridad, como dice Ricardo,
las leyes son permisivas. Por eso abran las puertas a los delincuentes. La verdad es que de repente uno se pone a pensar quiénes son los cómplices de los delincuentes. Y yo no comprendo. Por ejemplo, la otra vez unos carabineros detuvieron un vehículo, andaba en cosas sospechosas, porque Carabineros no detiene a cualquiera como... Porque sí. Claro, porque además es un trabajo más, entonces hay que verle el aspecto humano. Con alguna situación extraña, y le piden los antecedentes, en fin, y abren la maletera y encuentran armas y droga. Fueron llevados, obviamente, a quien corresponde y el juez de garantía. El juez de garantía dijo Su que... nombre lo dice. Claro, garantizó demasiado a los hombres porque sencillamente dijo que no estaban autorizados los carabineros, ¿no es cierto?, a hacer esa acción y por lo tanto tenían que dejarlos libres. Mi tema es una reflexión. Y las armas y la droga tendrán que dársela entregado, porque fue el acto el que no estaba, ¿cómo se llama?, legalmente... no se había procedido en forma legal. No se había procedido en forma legal. Por lo tanto, ¿qué pasa con las armas y con la droga? Tendrán que entregárselas, me imagino yo, dentro de una forma real de convencimiento. Entonces, si tenemos esa forma de que un delincuente, porque no dice, detuvieron a una persona, ¿cierto?, etcétera, etcétera, a los 2 días sigue libre. Pero dice, ¿pero por qué? Y además ese era delincuente porque había tenido 10 detenciones. Me da la impresión que ahí falla porque dice, sí, pero fueron detenciones nomás. Claro, lo que no pasa se llegó al final del proceso, diríamos. Yo creo que aquí el problema partió hace muchos años atrás con lo que fue la reforma procesal penal. ¿Sí? Nuestra reforma procesal penal, si bien lo que buscaba era acelerar los procesos penales y hacer que un ente distinto persiguiera el delito y no fuera juez y parte, porque antes en los juzgados del crimen era el juez quien investigaba y quien condenaba. Entonces aquí esta reforma lo que buscaba era que alguien investigara y que otro condenara en base a la evidencia que presentaba este organismo que investigaba, que en este caso es el Ministerio Público. Pero por otra parte, en virtud de los tratados de San José de Costa Rica y todos los convenios por derechos humanos que hay, se tenía que establecer una defensoría del imputado, una defensoría penal. Y ahí se creó la Defensoría Penal Pública, que se divide en dos, que es la Defensoría Penal Pública y la Defensoría Penal licitada, pública licitada. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra reforma procesal penal estableció un sistema tan garantista con este temor horrible que tienen de violar los derechos humanos, y era lo que hablábamos en un programa anterior, donde la interpretación que se da de los derechos humanos es tan, como dijera yo, tan restringida que todo puede violar los derechos humanos, que se les olvida que mi derecho humano va a terminar sí o sí donde empieza el del otro, que es lo lógico, así tiene que funcionar una sociedad. Yo puedo tener derecho a estacionarme donde quiera, pero si el estacionamiento está ocupado, no me puedo estacionar arriba de ese vehículo. Si es así, es simple. Entonces, la autoridad no ha entendido eso. Mientras no entienda eso, difícil. Ahora, nuestro sistema procesal penal establece ciertos pasos y ciertos requisitos para que una detención sea declarada legal. Por algo se llama, en la primera instancia, lo que es el juez de garantía. Su nombre lo dice. Ese juez está llamado a garantizar los derechos del imputado. No está llamado a garantizar ni lo que pasó con la víctima, ni de qué es lo que tiene, no, sino que simplemente el juez de garantía tiene que ver si en el momento de la detención se cumplieron todos y cada uno de los requisitos para proceder a esa detención. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces por un tecnicismo, algo que se le olvidó, ya sea a la PDI, a Carabineros o a quien sea, se puede declarar ilegal esa detención. Si pasa más encima, aquí ya supongamos que se declaró legal la detención, el tipo queda en prisión preventiva, después viene el juicio oral, y en el juicio oral existe la audiencia de exclusión de prueba. En esa audiencia, tanto la Defensoría como la Fiscalía muestra las pruebas que va a presentar en juicio, pero puede dejar mucha prueba afuera porque no fue tomada en forma como dice la ley. Y si es así, muchos juicios se caen porque la forma de obtener esa prueba está mal hecho. Pongo un caso, hace más de 10 años atrás, una violación, donde la muestra de ADN, por un error, la tomó un funcionario que no era el que tenía que tomarla. Y esa prueba de ADN quedó fuera. Al quedar fuera no había evidencia que demostrara que se había producido una violación. Y la persona quedó libre. Entonces, cuando tenemos un sistema penal garantista que está más interesado en lo que es la forma que en el fondo del delito, eso no va a cambiar.
No va a cambiar. O sea, yo creo que aquí lo primero es revisar el Tratado de San José de Costa Rica. Segundo, revisar nuestras leyes y ver cómo realmente se están aplicando, porque por lo menos ahora el juez penal tiene la facultad de resolver de acuerdo a la sana crítica. Antiguamente no, era solamente conforme a derecho y estrictamente. Ahora puede aplicar un poquitito de criterio, pero aún así, cuando la norma es expresa, se tiene que ceñir a esa norma. Y en el juzgado de garantía, lamentablemente, es así. Y nuestro Código Penal, cuando habla de reincidencia, la reincidencia se cuenta cuando hay condena. Si no hay condena, no es reincidencia. Y una detención no es una condena. Por lo tanto, el tipo puede tener 10, 20, 30, 100 detenciones, pero mientras no tenga una condena en un juicio, el tipo va a seguir siendo inocente. Porque eso es lo otro, nuestro principio de inocencia. Son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en nuestro sistema penal, la confesión no hace prueba. Yo puedo decir, no, yo maté a tal persona. No hace prueba. ¿Ah? ¿Qué razón hay para La eso? razón que hay porque dicen que esa prueba o esa declaración puede haber sido tomada con apremios. Pero es una Entonces, suposición. Es una suposición, pero como vale el principio de inocencia, entonces no, se tiene que demostrar que efectivamente pasa. Entonces, en nuestro sistema penal, ¿qué tenemos? Que el Ministerio Público tiene que probar que se cometió el delito. Con la cantidad de delitos que hay, con la baja cantidad de fiscales que hay, es imposible. Y si seguimos teniendo un sistema público en general, no solamente el Ministerio Público, sino que de servicios públicos en general, que tenga que funcionar en base a metas para obtener bonos, también nos vamos a ir a la punta del cerro. O sea, eso está pronosticado y por lo tanto todo el mundo va a saber y eso es lo que no Eso entiendo. lo tengo claro. ¿Qué pasa con los legisladores? ¿Qué pasa con el gobierno? Que Están se más le viene preocupados de encima? hacer una nueva constitución, cosa Sí, que es un pues, tema que estaba cerrado hace tiempo desde el convenio. Pero con la mala COP. más encima. Más se encima. hace- Una si se constitución hace una mala. encuesta y se le pregunta a la gente si quiere una nueva constitución o seguridad en la delincuencia. El 90% va a decir seguridad en la Seguridad de la delincuencia. delincuencia. Claro. Y no va a estar ni ahí con la nueva constitución. Pero parte del problema es justamente una constitución que establezca algunas normas universales para este país. Yo no digo que sea hoy día la necesidad hoy día de ponernos a trabajar sobre ese tema y todo el mundo, mientras la delincuencia hace lo que sea. Pero lo importante acá también, primero lo que señalaba Daniela, la coordinación entre los servicios públicos. Y eso está establecido, el propio general lo señaló. O sea, todo el mundo dice coordinémonos, pero en el momento de coordinar sencillamente se esconde toda la información. Imagínate, todavía existe un gran forado en integrar todos los servicios de inteligencia de este país. Sí. O sea, ni carabineros, en general las Fuerzas Armadas y todo, no uno tienen su esa... propio servicio Claro, y ¿te das listo. cuenta? Te doy una cosa que no tiene nada que ver, pero forma el pensamiento. El hospital tiene todo en el internet, está todo digitalizado, pero tú vas a los Cefam y esa información no existe, no está. ¿Razón? No, porque no tenemos una coordinación. Y sería tan fácil, porque tú pasas un periodo en el hospital y te mandan al Cefam. Tú llegas suponiendo 5 años con toda la información y acá tengo que nuevamente entregar más antecedentes, te piden más muestras, etcétera. Entonces, ¿qué impide? ¿Qué impide, digamos, que un servicio se ponga de acuerdo con otro? Las platas están, hacen un buen proyecto, lo presentan al gobierno regional, el gobierno regional no va a decir que no, y se acabó. Sin embargo, esa prurrito que tiene acá el sistema, ¿no es cierto?, burocrático del Estado, hace que guarden todo y no entreguen ninguna información. Vamos a hacer un Imagínense. pequeño alto y vamos a regresar de inmediato. Ahora con el tema de la carestía. Usted hablaba de la carestía de la vida. ¿Qué le ha subido tanto? De la preocupación de la población, el empobrecimiento que se está produciendo, esta inflación, las autoridades muy contentas con la inflación de octubre, cierto que fue el IPC 0,5, no dice la tendencia es a bajar, cosas así, cosa que no sucedió, porque noviembre marcó un 1%. O sea, quiere decir que anualmente está prácticamente en el 12-13% y es demasiado alto. Y el Banco Central se suponía que iba a bajar la tasa de interés
y la dejó bastante alta, que sigue al 11.25%, que es una tasa altísima comparada con las tasas internacionales. Y eso que supone que hay un estancamiento, no hay liquidez, los préstamos se encarecen, ¿cierto? Y bueno, la población, la gente en general, para poder usar tarjeta de crédito, todo eso se le produce un encarecimiento. Y el país, yo creo que está pasando por... No creo, está pasando por un malo momento, que va a pasar más todavía, y no entiende la gente de gobierno, no, algo se está mejorando. No, el próximo año va a ser difícil, y te digo inmediatamente, muy difícil, porque no va a poder ya, digamos, dar un bono en especial o cosas así, para que mermar un poco la recesión. Va a tener que haber inversión pública bastante grande y no hay dinero para hacer inversión pública que tenga bastante envergadura. Y el mejor momento para saber, el mejor termómetro, barómetro, como queramos llamarlo, es la construcción. En la construcción siempre se ve el crecimiento, desarrollo de un país. Y con las nuevas leyes que están sacando de, digamos, reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, que agregarle al empleador un 6%, 40 horas, bajar 5 horas, 40 horas, que significa como un 12-13% más de encarecimiento para el empleador, y eso significa mayores costos. Usted hablaba de la cesantía. Lo que ha crecido es el empleo informal, más que el formal. Claro. El informal. Y esto va a acarrear mayor empleo informal, este encarecimiento, ¿cierto? Porque esto no significa que va a haber mayor producción. Tiene que ser aquí, teniendo 40 horas, no significa que haya mayor producción. Para nada. Yo creo que tenía que empezar al revés. Aumentemos la producción, ¿cierto? Aumentemos la inversión. Aumentemos el ahorro. Yo creo que faltan un poco de incentivos y tener otra visión de cómo podrían funcionar mejor las cosas. Nosotros estamos inmersos en un sistema que está sujeto a unos horarios a veces estrictos, que no necesariamente garantizan la eficiencia y la eficacia en la producción. Eso es lo primero. Y eso lo podemos ver en los servicios públicos, donde vemos funcionarios que llegan, ponen el dedito y toman desayuno y se maquillan y ahí ven y sacan la vuelta porque tienen que estar hasta las 5 o 6 de la tarde. Esa es una cosa. Segundo, si yo tuviera otro tipo de incentivo, por ejemplo, sabe que usted entra a las 9, pero a la hora que usted termina su trabajo se va. Eso incentivaría mucho porque primero dejaría tiempo para la familia, porque hay muchos que también se quedan a veces calentando asiento, nada más que eso. Y lo otro permitiría también más agilidad en todo el sistema. Otra cosa, tal vez, para promover, ir viendo cambios de horarios, o sea, distintos horarios de funcionamiento de distintas entidades, porque todo funciona a la misma hora. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien tiene que ir a hacer una diligencia al banco, tiene que pedir permiso en la pega, deja ese trabajo botado, al dejarlo botado no tiene producción porque se tiene que ir al banco. Que el banco parta más tarde, cosa que está abierto hasta más tarde, y permita esa también rotación. También eso ayudaría con el tema de los tacos. O sea, hay muchas cosas que yo creo que se pueden hacer en ese sentido como para incentivar un poquitito esta situación. Ahora, respecto al comercio informal, lo que le decía al principio, yo creo que le conviene al Estado no hacerse cargo ni nada, porque para las mediciones de cesantía se considera trabajo y las tasas de desempleo no serían tan altas como estamos. Y la inflación, realmente la gente tiene que entender que la única forma que el Estado pueda satisfacer sus necesidades es que el Estado reciba los recursos a través de los impuestos, y eso es lo que no está recibiendo. Y hay que ver también de que ese 1% es altísimo, claro. Y eso es lo que se está viendo así en forma lo que es el gobierno, porque las cosas han subido mucho más. Los artículos de primera necesidad han subido un 30, 20, 15%, claro. O sea, mes a mes la población se empobrece más, el país se empobrece. Hay mucha gente, millones de chilenos que están en, digamos, en clase media, pero justo en la cuerda floja. Basta soplarlo un poquito para que caiga la pobreza. Pero esa gente está en la clase, o sea, la gente que está en clase media gracias a las tarjetas de crédito. O sea, ¿cuándo se había visto antes que uno comprara la mercadería a 3 cuotas, 6 cuotas? Porque gente lo está comprando así. La gente, ¿por qué se alegró porque abriera el nuevo supermercado? ¿Se alegró porque había un nuevo supermercado? No, se alegró porque tenía acceso a la tarjeta y podía comprar. Si en el fondo es eso. Como una bola de nieve, ¿eh? Es una bola de nieve que va creciendo constantemente. Pero también fíjate que hay una situación social.
a la gente se le ha inculcado un tiempo a la fecha que es el Estado el que resuelve todo. ¿Sí? Estoy sentado mirando la tele, a lo mejor racionalmente piensan, ¿no es cierto?, que el Estado está obligado porque cobra, y además dice yo pago impuestos. Y no se le ha enseñado a resolver también parte de este problema. En un momento determinado, en gobiernos anteriores, muy anteriores, decía comprando juntos. Vale decir, entre el mayorista y la persona que tiene un almacén, hay más o menos un 40% de ganancia. ¿Por qué no le enseñamos, ¿no es cierto? Bueno, para eso está en la Junta de Vecinos, a que compren mayoristas y ellos mismos distribuyen. ¿Te das cuenta? Estamos hablando del aceite, el azúcar, la sal, la harina, artículos de primera necesidad, y por el solo hecho de hacer aquello, más o menos se ahorrarían los precios, diríamos, serían 30% menos, lo mínimo, diríamos. Ahora, el burócrata de turno me va a decir, no, es que resulta que la boleta, que esto, que el otro. Y estamos viendo la evasión, o sea, para esto sí, claro, la evasión, pero para estos otros que hagan chichi chancho y punto. Entonces, yo creo que ese es el tema. Y segundo, dejar a los posibles candidatos, alcaldes y demás, de seguir inculcando a la gente que el Estado es el que resuelve. Ni siquiera ellos, porque no se colocan la mano al bolsillo, es el Estado el que tiene que resolver para todo. Siempre. Entonces, estamos creando también una sociedad dependiente absoluta del Estado. Y al ser dependiente del Estado significa que estamos alimentando, ¿no es cierto?, a esta clase pudiente política, que es la que le dice, mira, conmigo voy a rebajar el IVA, el de más allá va a rebajar tal cosa. Y claro, la persona que no tiene el conocimiento o está acostumbrada a que le den, va a votar por ese personaje, el cual mantiene, ¿no es cierto?, este estado de cosas. Entonces, ¿cómo resolvemos esa gran tragedia en que por un lado me van a hacer trabajar, con cierta, yo diríamos, en un momento cierta razón? Es que eso yo creo que va a pasar el día que el Estado deje de ser tan dadivoso con los que no tienen. Es que Si lamentablemente, que no es el Estado. Pero al Estado le gusta eso. Para poder manejar para tener votos y manejar, para manejar a la población. Pero el Estado creció claro. mucho, con Piñera siguió creciendo. Bueno, Bachelet, el Estado se agrandó mucho, demasiado. Pero es que lógico, se tenían que pagar favores políticos. La familia es muy grande. Si eso tenían que pagar favores políticos, esa cuestión está clara. Y ese empleo está prácticamente asegurado para muchos. Por lo mismo, o sea, nosotros conversábamos la otra vez y decía, aquí tenemos que volver a lo que era el Estado como era antes y no una caja de empleo. Seguir lo que era la carrera funcionaria, respetar las plantas, respetar las contratas y todo eso. No se hace. Y eso hace que la gente que se lleva toda la pega son los funcionarios de tiempo, porque todos los que están en los cargos altos no hacen nada porque son amigos de, hijos de, sobrinos de, tíos de, si esa cuestión está clara y la gente lo sabe. Fiscales, en vez de ganar 12 sueldos al año, ganan 16 sueldos. Claro, pero si el Estado lo único que ha hecho ha sido generar cursos. Se ponen nota entre ellos mismos y no hay ninguno que saque un 6,9, son puros todos sacan 7. Y vaya a sacarse uno calificar menos a otro, porque ahí ya queda la embarraza de recursos y que esto, que lo otro. O sea, me gustaría dejarlo en la calle, a ver cómo se desenvolverían, cómo ganarse el pan afuera así como sector privado. Si no saben. Es muy difícil. Es muy difícil, pero eso se ha perdido bastante hace mucho tiempo, estos pagos de favores políticos en campaña, porque eso es, vota por mí y yo te consigo esto, te consigo el otro, y al final se empiezan a pitutar entre ellos, lamentablemente. Y es una realidad que la gente sabe. O sea, yo digo desde un principio, cuando la gente le exige al Estado que le tiene que dar educación gratis, está bien, se entiende, pero no esperen que el Estado que les va a dar una educación gratis los eduque. No los va a educar, los va a adoctrinar, y es lo que ha estado haciendo durante los últimos 30 o 40 años. Y es ahí donde se ha perdido también el tema de que uno se tiene que ganar el pan y no te lo tiene que dar el Estado. Aquí se acostumbraron a que todo lo tiene que dar el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Las familias que no trabajan tienen un montón de beneficios. Tienen subsidio de luz, tienen subsidio de agua, tienen subsidio de vivienda, tienen viviendas gratis, tienen un montón de cosas. Y la clase media es la que sigue el medio, que tiene que cumplir requisitos para un hipotecario, para el subsidio habitacional, para todo tiene que cumplir una serie de requisitos. Y si se pasan un poquitito en lo que ganan, ya no son de esa clase media y no pueden. O recibieron una herencia que a lo mejor no tenían ni idea que existía y perdieron el subsidio habitacional. Entonces es un tema donde al final los que trabajan y los que sacan la mugre es esa clase media que paga todos sus impuestos, porque también los grandes empresarios aprovechan todas las franquicias tributarias que hay con tal de pagar menos,
y no, Mire, no aquí se financian en las nuestro país hay que ser bien pobre para que lo ayude el Estado, tenga todos los beneficios del Estado, o muy rico para no hacerle problema a nadie. cosas. Claro. Pero de clase media, que es la gran población nuestra, no tiene derecho prácticamente A nada. a nada. Mis Y hijos eso- no tienen derecho a beca, por ejemplo, ni una beca, porque yo soy abogado. Listo. Usted gana mucho. Da lo mismo que tenga 3 hijos, Claro. que esté soltera con 3 hijos, da lo mismo. Pero ellos no tienen derecho a beca porque la mamá tiene título universitario. O sea, La clase ¿Dónde? media funciona gracias a la tarjeta. en cierta parte, por la falta de liquidez, se sigue endeudando. Yo creo que le pasa a muchos, le pasa a Y gran parte de la renegocia una población. tarjeta y la vuelve a reventar. Y La buena. renegocia. Porque la gente sabe ahora sus gastos, la cultura, digamos, financiera, ha aprendido mucho la gente, pero no tiene otra forma muchas veces de poder solventar sus gastos. Por eso, en esta Pascua, en estos gastos hay que hacer, yo soy comerciante, pero también tengo que decir que hay que ser bien austero, ¿cierto? No darle a los niños lo que uno no puede regalarle, más de lo que puede darle, porque va a quedar endeudado 6, 7, 8 meses y no sabe cómo lo espera el próximo año. claro. Pero los niños te piden algo y ellos no preguntan cuánto te cuesta. Ellos necesitan que se les dé. Lo mal acostumbraron. Los niños tienen que entender Claro, que al viejo lo malo pascuero acostumbrado. les pueden pedir un regalo y no hay más. Porque el viejo pascuero le tiene que traer regalo a todos los niños del mundo. Así que eso es lo primero. Yo se lo he enseñado a mi hijo y Valentino lo tiene claro ahí. Un regalo al viejo Pero lo pascuero, no hay otro más. Pero entre los niños hay competencia. Los niños dicen, Hay que enseñarle, hay que enseñarle a ver las situaciones que... Pero a ahí veces están esa los... competencia es más entre los a papás usted que cuando entre estaba los chico niños. le regalaron un caballito de esos de madera, un palo de escoba con la cabeza del caballo. yo me En hacía colegio, el caballo. claro. O el trencito de madera, y uno queda Claro. re bien con eso. Y ese era el regalo, y punto. O palitroque. O los palitroques. palitroques, claro, O los las bolitas. autitos, los camiones, las bolitas. Las bolitas. Pero ahora que ven la televisión, No, piden lo que ellos quieren tener. hay que enseñarle que no, los niños aprenden de forma inmediata. ¿Usted qué hijos tiene? ¿De qué edad? No, mi hija tiene 40 y tantos años, ya 42 ¿Le años. piden juguetes? No, los nietos. No, los nietos. nunca. Mi nieto le digo, no, yo no doy, tú sabes, hijo, que yo no doy regalo porque mi religión me lo prohíbe, le digo. Además es mentiroso, Así que, porque usted no tiene religión. digo, yo te puedo regalar porque me gustaría, pero mi religión me lo prohíbe, así que no se puede dar regalo. Pero en todo caso, fíjate que esta bola De nieve. de nieve, yo diríamos en los niños, tú estás acostumbrando al niño que todos tienen que dárselo también. Sí. O sea, los padres El consumismo que tiene, que claro. claro, consumimos que a través de la televisión, ¿no es cierto? Niñas bonitas, que el perfume y todo lo demás. Para los hombres y para las mujeres, bueno, está maquillaje, en fin, todo. Y eso lo ve junto a la chiquitita, y la chiquitita está mirando, ¿no es cierto?, que vienen los regalos y todo lo demás, y le pide al padre. Y tiene dos posibilidades, no, acá no hay de tipo de regalo, o le vamos a entregar algo más sensato. Sin embargo, los padres también se rinden ante aquello, y la bola sigue. ¿Sí? Yo he visto niños de 5 años con un celular, Claro. Y te lo manejan mejor que un adulto. con toda seguridad. El problema es que tú lo encerraste en una caja y no le haces ver la realidad que es la que realmente el día de mañana va a ser mejor sobrevivencia. ¿Se ha fijado que los regalos, los únicos regalos que en realidad valen la pena a veces o se los va a ocupar son los que le regalan sus hijos o los padres a sus hijos? Porque los otros regalos que recibe de otro lado, ningún regalo sirve, pues. Uno está esperando un cumpleaños para llevarlo de vuelta. Así se va el regalo de cumpleaños en cumpleaños, hasta que le llega a las manos de uno, trae nuevamente. Claro. Esa zapatilla olor a petróleo que de repente te regala, y número 48, imagínate, rellenándola con papel. No, pero los únicos regalos que sirven son los que dan los padres, increíble. Porque ¿qué otros regalos se quedan? No hay un montón, lindo, bien arregladito todo. Pero hay un gastadero de dinero bastante inútil en ese sentido. Que también vivimos en una sociedad Muy consumista, ¿cierto? más allá de consumista. O sea, claro, obviamente es consumista, pero yo creo que muy buena para aparentar. La competencia.
La competencia, sentirse más que el otro, presumir más que el otro, vivir en un mundo que no es el real. ¿Se ve eso, no? No sé. Sí, se ve, sí se ve. ¿Usted le gusta hacer aparentar? Yo aparento mucho. Pero no tanto como usted. Yo andaba en mi furgoncito para todos lados. ¿Cuándo pensé que me lo iban a robar? Pero ¿y el Mercedes-Benz por qué no lo usa? A ver, dígame. Lo uso, ahora ando en él, porque el pobrecito tiene un Mercedes-Benz. ¿Pero de qué año ese Mercedes? Del año. Nuevo. Mire, ¿sabe? Mi furgón, mire, ¿quién va a creer? Mi furgón es muy fácil distinguirlo. Es el único, un Toyota en Arica, y tenía una particularidad bien especial porque 35 años tiene el furgón. Mire, imagínate, 35 años. Yo dije, mire, hablé con unos gitanos para regalárselo. Y me dijeron, nosotros somos pobres, pero nunca tanto. Así que se revolvemos el furgón. Entonces, yo lo dejaba en la puerta de mi casa y yo, ¿quién se va a robar el furgón? Lo están vendiendo como reliquia, más caro que el... Claro. Y es increíble que se lo hayan robado, yo que he extrañado. Me gustaría saber quién se lo robó para darle plata para la benzina, porque estaba sin benzina casi ese día. Yo justo ese día le eché la benzina el día sábado, le eché gasolina. Oiga, pero es increíble, un furgón que se destaca por el color que tiene, un color gris, ¿cierto? Gris. El café claro y café oscuro, bien especial. Ya. Tiene 35 años el furgón, imagínese, me llega apenas acostumbrado con él. Qué también. tremendo. ¿Y cuántos años tiene el Mercedes-Benz? Tiene varios años, como 4 años ya, 4 o 5 años, pero está igual como si estuviera... De paquete. Oye, yo quisiera, me van a permitir, hablando de cosas bastante buenas, fíjate que supe por la información periodística y por el presidente del puerto en que entregaron 560 millones de pesos para establecer un recinto para la llegada de los cruceros. Sí. Yo creo que esa inversión hecha por un buen amigo, Mario Moya, que hizo el discurso, digamos, entrega a la comunidad dichas instalaciones, tienen que ser, más allá de aplaudirlo, diríamos, saber que en un momento determinado instituciones también están en la posibilidad de mejorar el turismo, que a veces está bastante alicaído porque no hay mucha inversión. Nosotros hacemos turismo, pero en relación a Cancún, a todos los centros, diríamos que realmente llegan turistas, nosotros estamos casi a nivel de muy bajito. Demasiado bajo, pero también Claro. eso yo creo que es falta de coordinación. Sí. Porque es Coordinación y increíble que control. Llegan cruceros a las 6, 7 de la mañana y el centro está totalmente cerrado, no hay quien los espere con un café, por ejemplo. Mire, tiempo atrás escuchaba algo así parecido, eso es lo que dice, pero también había una razón bien especial. Decía, abrieron los restaurantes temprano, donde lo único que son gente, 80% de gente de la tercera edad. Sí. Y lo único que compran es agua mineral. El gasto más que comprar agua no es mucho el gasto que hace. Ahora, Arica, toda la gente lo que quiere es divertirse, pasarlo bien, cosas así. Y Arica no tiene muchas bondades, digámoslo así. Yo fui a una actividad del cónsul chileno, hace 2 semanas atrás. Me invitó el cónsul a una actividad y vi, y me vine a las 10:30 de la noche, pero el centro de Tacna lleno, Sí. lleno. Pasé a ver donde venden los bar para contarle a usted que los bar, cualquier cantidad de gente y cualquier cantidad de chilenos. Sí. 2:30 de la noche pasé por la frontera, 2 cuadras y media de vehículos pasando a Tacna. Y por la aduana chilena, para acá no había nadie, yo estaba de vuelta, imagínese. Entonces pregunté qué sucedía, no me dice gente de Iquique, Calama, Antofagasta, que va a Hilo, ahora están yendo a Hilo, Sí. y se queda en Tacna en los hoteles. Porque aquí los hoteles, no sé, allá a las 5 para las 11 tocan el timbre que tiene que dejar la habitación. Sí. Allá la deja si usted gusta un poquito más tarde, cosas así. Se paga una diferencia o Claro, un muy mínima. proporcional. Aquí le pasan la cuenta completa. Bueno, entonces, ¿se ha aprendido aquí algo de turismo? Yo creo que nada, muy poco. Los precios subieron impresionante. Cerraron el casino de Arica, que se lleva el 20% de turismo de toda la gente que somos ariqueños, y Una el casino de Arica.
Claro, y nadie dijo nada. Nada, es como el poema de Carlos Pessoa Belli, nada. Un poema. Yo le hago una pregunta. Dígame. ¿En Tacna hay delincuencia? De haberla, pero uno no lo nota porque lo vive allá. De haberlo, pero el centro está limpio, bien iluminado, ¿cierto? El cónsul hizo un encuentro de chilenos con peruanos para que se conozcan más. Está el rector de la universidad, de colegio, cosas así. Y bueno, fue bien interesante en ese aspecto de ir al Hotel Tacna, ¿cierto? Remodelado completo. Pregunté cuánto salía la habitación, $80, más o menos la habitación con una doble, igual como acá, más o menos, acá. Pero la atención lo que cambia. Mire, las comidas, cambia también la atención, ahí uno va y lo tratan como rey. Los precios de las comidas pregunta, están casi iguales, están bien, sí. Pero es la atención la diferencia. Yo creo que ahí, el trato. Ahí va, y el trato también. Y la diversidad que tiene. Hay muchos lugares donde ellos explotan bien el turismo. Aquí no sé dónde ir. Aquí vemos con las cuevas de Anzota, que el museo, que las momias que tienen 12.521 años. No sé de dónde sacar los 21 años. Ahí sí que no. Para conseguir la mayoría. 12.521 años las momias de. ¿No dijeron yo le dije, mire, oye, ¿no dijeron 990? mire, los 12.500 años se lo compro, pero los 21, ¿de dónde lo sacó? No, es que hace 21 años que tenemos estas momias aquí, así que han pasado 21 años más, así que cuando llegaron acá tenían 12.500 años y 21 años que está el museo, son 12.521 años. Ah, claro que tenía razón. Tenían 21 años más, habían envejecido. ¿Se explota turísticamente la presencia de las momias? No. No que no hay una historia. Claro, mira, no, que son más antiguos que las de Egipto. Pero yo le pongo, ¿quiere ver la de Egipto esta? La de Egipto. Claro, la de Egipto, Tutankamón, no importa que esté la maldición y cosas, nada, igual, es así. Pero estas tienen 12.521 años de antigüedad. Son más antiguas que las de Egipto. ¿Ah? Así sí, pero sabes que en Egipto establecen, ¿no es cierto?, como una forma, como un gancho, digamos, uno va por lo que hay ahí. Traigamos un par de camellos aquí también. Entonces, acá con el turco Bulema ahí mostrando cosas tan yo diríamos, no sé cómo llamarlos, pero tenemos el parque, ¿no es cierto? El parque que hace poco una parte se inauguró. Pero yo no he visto ahí animales propios de la altura nuestra. No he visto una llama, una alpaca. Eso le da ciertas características especiales. ¿Te das cuenta? O sea, la gente no solamente va al parque, sino va a ver los animales propios de la zona. Prácticamente hay un zoológico privado. Nosotros, siendo zona fronteriza, no tenemos ningún lugar, por ejemplo, para recepción de especies que por el SAC no pueden pasar y los tienen que llevar a sacrificio o ver a cuáles se trasladan al Windsor, cuáles se trasladan al zoológico metropolitano, pudiendo aquí habilitar algún sector y hacerse cargo. Eso sería un centro turístico increíble. ¿Te das cuenta? Se podría hacer y pero no se hace. Dígame, hable para acá. Yo no tengo idea, no conozco Arica o quedé demasiado atrasado. ¿Dónde se puede ir acá a Arica? Digamos, en la noche, ver un show, o qué no sé. No hay. Solamente preguntar a los delincuentes a qué hora nos dejan salir. Quieren cerrar los pasajes. Oye, si no hay que cerrar los pasajes, hay que cerrar a los delincuentes. Tendría que ir al Manhattan. Al Manhattan, el Monte Carlo. ¿Se acuerdan de Monte Carlo, no? Yo era muy chico. El Monte Carlo. Ahora, ¿dónde está el Monte Carlo? Dicen que está en la licea. Dice que está así ahí al frente. Claro, cosas que tenían bastante importancia aquí en nuestra ciudad. Y vuelvo a decir, oiga, el casino de Arica. Pero ese es un turismo falleció, inventado. Se nos fue Panchito de este mundo y el casino, increíble, qué coincidencia, se vino abajo. ¿Usted recuerda a Panchito? Francisco Celedón, que fue el maestro de toda la vida del casino, de cuando el casino estaba en la hostería. Sí. Él venía y estuvo toda su Oiga, vida. que viejo usted. Sí, pues el año 59, yo llegué el 57 a Arica. Entonces se conoce toda la historia. ¿Y dónde estarán las responsabilidades entonces del cierre del Estamos llegando al término del programa. Si tienen algo más que decir, díganlo en este minuto que le estoy ofreciendo. ¿A quién le dice a él?
A ver, No, siempre dejamos al invitado para el final porque para que cierre el tema. Para que cierre, está bien, ¿eh? No, yo creo que hay que... a darle la importancia que tiene. Yo creo que hay que seguir machacando, ¿no es cierto?, sobre los temas estos que quién tiene que resolver. La entrada de los inmigrantes no tiene nada que ver el ejército y por favor no sigan los dirigentes que van a Santiago, que el ejército, que no tiene nada que ver porque la ley le impide. Si en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, un capitán le pega a un extranjero, el capitán pierde la pega y se va para afuera. Así son las leyes. Por lo tanto, usted entenderá que los militares no van a estar muy a gusto con su pega ahí entre fu y fa. Yo creo que tenemos que hacer un poco de enseñar un poco algunos conceptos. Yo creo que acá la base fundamental para resolver el tema de los inmigrantes, incluso de la salud, e incluso aún económico, tiene que ver con el desempeño que tienen nuestras autoridades legislativas. Y además del gobierno que tiene la plena responsabilidad de enmendar rumbo o por lo menos, ¿no es cierto?, diseñar posibilidades frente a este gran tsunami que se nos viene encima y estamos conversando, pasándolo bien, haciéndole cera. El tsunami está a puerta y yo creo que eso es importante. Y los que no tienen posibilidad de decir, ¿sabe qué más? No me la puedo, señor, porque esto es muy, muy grande. Y no recibamos, como dice nuestro buen amigo, la callosa come caliente o algo parecido, decía. Y por lo tanto no se preocupen. Déjelo en Santiago nomás. Su minuto, mi. Wow, difícil el tema de la migración, de la coordinación y todo. Yo creo que definitivamente la clase política en general tiene que aterrizar de la nube en la que están, tienen que aterrizar de su mundo de fantasía y lleguen a la realidad de la ciudadanía. Hubo un estallido social, estallido delictual, como quieran llamarlo, porque la ciudadanía estaba descontenta. Ese descontento no fue por una nueva constitución, fue por cosas específicas. No se cumplió, vendieron la pomada que era la nueva constitución, bien, no les resultó, ya la nueva constitución no va, eso también quedó claro. Ojo, la delincuencia, la inflación, que los sueldos no alcanzan. Ahora llegaron a un acuerdo con el reajuste del sector público, dividiendo incluso lo que era el sector público. Los que ganan más de tanto no van a tener reajuste, los que ganan menos sí lo van a tener. Eso es sí o sí, aunque usted le quieran vender la pomada, esa es una rebaja de sueldo a los que ganan un poco más, porque esos que ganan un poco más igual les sube el costo de vida. Y lo mismo pasa con el sector privado. Va a haber empresarios del sector privado que no van a poder pagar el reajuste y eso va a implicar sí o sí también algunos despidos, reducción de personal y cosas así. Así que por favor aterricen, bájense de sus millones, dejen de pagar pensiones millonarias. Los expresidentes que dicen que quieren colaborar renuncian al estipendio que reciben por forma vitalicia por haber sido presidentes. Yo creo que ellos tienen que ponerse una manito en el corazón y empezar a reaccionar en lo que la gente quiere. Su minuto final. Gracias, director. Yo digo que aquí, con la migración descontrolada, hay que actuar con dureza. Toda persona que quiera venir a nuestro país tiene que venir con la visa desde afuera, no venírsela a conseguir aquí adentro de nuestro país, porque él no va a tener dónde trabajar y lo único que va a hacer es aumentar la delincuencia y el odio hacia los extranjeros. Nosotros nunca hemos odiado a los extranjeros, pero eso es lo que hemos conseguido. Desearle a la ciudad de Arica, ¿cierto?, y al país una feliz Navidad y que este año siempre esperamos que sea mucho mejor y muchas veces peor, pero no importa, la esperanza es lo último que perdamos. Y si no tenemos para hacer un regalo, yo no tengo para hacer un regalo a Ricardo, pero lo voy a saludarlo más. No tengo para allá. Los niños, ¿cierto?, enseñándoles se conforman con poco. Yo creo que lo más importante es que la familia esté unida. La familia, que un niño que nació en este mes se hizo hombre y dio la vida por todos nosotros. Por eso estamos nosotros todos acá, ¿cierto? No pensemos solamente que tiene que ser con regalo, sino es un acto de amor, de cariño, ¿cierto?, de fraternidad, de todo, que estemos todos juntos compartiendo una cena navideña y reflexionemos qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, que para algunos va a ser más lo que hemos hecho mal que lo que hemos hecho bien. Así que una feliz Navidad y un abrazo a toda la ciudad de Arica. Después de todo lo que nos quejamos,
Usted ahora dice que pase una feliz Navidad. Siempre en familia se pasa, estar con lo que uno más quiere, con las personas más cerca, que son siempre los hijos, la señora, o el marido, los nietos, los amigos en realidad. Amigos cuando hay hijos. No, si hay buenos amigos, si siempre hay buenos amigos, y el ser humano no puede estar solo, tiene que estar en compañía increíble. Tal como lo dijo Aldo González, que pasen una feliz Navidad, pero todavía faltan como 3 programas antes de la Navidad. Po. Sí, pero yo no voy a estar. Yo no voy a estar en ese programa. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar, si Dios así lo quiere. Muchas gracias.